Padre amado, Señor. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos tener esa esta comunión, Señor, que tú nos regalas, Señor. Y esta común unión es en torno tuyo, Señor. Es donde dejamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, para rendirnos delante tuyo, Señor, y poder recibir, Señor, la ofrenda y el sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. Porque ofrenda es lo que se le presenta al Señor para poder restituir la comunión con Él. Y el sacrificio es para perdón de pecados, Señor. Te damos gracias por esa ofrenda y ese sacrificio tuyo, Señor. Porque tú, Señor, te has manifestado, Señor, y te has glorificado en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando nuestro corazón, Señor, rindiéndolo delante tuyo, Señor, y poder recibir de ti, Señor, lo que tú nos quieres manifestar, Señor. Damos gracias, Señor, por nuestros amados hermanos que están presentes aquí, Señor, que han podido asistir hoy, Señor, a esta reunión que tú has puesto en la iglesia, Señor, como todas las otras reuniones, Señor, que tú has colocado. Reunión para alabarte, reunión para aprender de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, sé tú tomando esta palabra, Señor, y edificando con ella, Señor, lo que tú quieres que se edifique, Señor, en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por las manifestaciones que tú haces en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y amoroso, Señor. Y tú nos provees, Señor, como el mundo no puede verlo, Señor. El mundo puede ver solamente milagros, Señor, que puedan constatar con sus ojos, que puedan ver con sus sentidos, Señor. Pero tú haces milagros más allá de eso, Señor. En nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, Señor. Tú te has glorificado y te seguirás glorificando, Señor. Señor, este depósito tuyo, Señor. Sé tú proveyéndolo, Señor. Sé tú, Señor, tomándolos y llevándolo a cabo en nuestras vidas, Señor. Que quede solo lo tuyo, Señor, lo nuestro, Señor, sea consumido por el fuego, Señor. Que seamos purificados, seamos hechos, Señor, como tú has dicho, Señor. Hijos tuyos, Señor. Permítenos, Señor, crecer en ti, Señor. Amén. Alexa, con sus últimas palabras, pues prácticamente manifestó lo que se iba a hacer en el día de hoy. El amor del Padre es el amor que permite accionar, es como el detonante de la gracia, ¿verdad? Porque ese amor es el que permite que Él nos considere a nosotros delante suyo. Y eso lo hace a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Retomando un poco lo que ya había manifestado en la anterior reunión, considerábamos esto que es el amor. Y no podíamos, y no se podía avanzar un poco más sin antes manifestar lo que el Señor quería en ese momento. Y el Señor ha sido precioso porque nos ha dado este tiempo para poderlo hacer. Cuando se empieza a tratar el tema del amor, entonces encontramos que todos tenemos ya una experiencia con respecto a lo que es el amor.
lo hemos vivido de muchas maneras, de muchísimas maneras lo hemos recibido erróneamente o acertadamente hemos recibido eso. Casi siempre erróneamente, porque las personas no podemos, en nuestra humanidad, manifestar todo lo que es el amor. Y hemos recibido manifestaciones del amor y lo que hemos podido recibir y guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Es algo que el Señor tiene que tomar para poder hacer de nosotros como ese vaso, el vaso que está aquí, ¿sí? El Señor tiene que vaciar ese contenido que tiene ese vaso para poder hacer manifiesto lo que es y llenarlo con lo que Él quiere que se llene ese vaso, ¿verdad? Un vaso lleno, rebosado, no puede recibir nada, no puede, se seguirá derramando lo que hay en el contenido, pero lo que va a ingresar allí pues va a ser muy poco. Y así es nuestro existir con el Señor. Un vaso lleno que el Señor, cuando le manifestó allá a José de Arimatea, que él tenía que nacer de nuevo, y él se asombró y dijo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre para poder nacer de nuevo. El Señor necesitaba un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y ese nuevo nacimiento solamente se puede llevar a cabo de una manera que el Señor lo ha manifestado, tiene que ser un nacimiento espiritual. Cuando Él dice, comerán de mi carne y beberán de mi sangre, no es que nos vamos a hacer unos caníbales, nos vamos a hacer unos vampiros para comer la sangre del Señor, ¿verdad? Sino que espiritualmente estaremos recibiendo de Él lo que Él quiere manifestar para nosotros. Y eso es el amor del Padre para con sus hijos, ¿verdad? Y no podemos llamarnos hijos del Señor si no somos nacidos de nuevo. Entonces viene lo que es el renovamiento de la mente, ¿verdad? Porque en él, la mente, ocurren cosas maravillosas y eso se transfiere, ¿verdad? Nuestro corazón recibe lo que el Señor nos quiere manifestar y en ese sentido entonces damos paso a lo que es ese nuevo nacimiento para poder recibir un nuevo corazón del Padre. Por eso era que yo decía, recibí un nuevo corazón del Padre en la anterior reunión, decía, yo le he pedido tanto al Señor por ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y que eso se manifieste en un corazón, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, que pueda sentir. Corazón de piedra como manifestación del que no puede sentir, y el corazón de carne como aquel que puede recibir del Señor algo mejor, mucho mejor, que es el amor de Él como lo manifestó. Y entonces, esto como para dar el testimonio de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. El Señor nos ha constituido como una familia en Cristo para poder manifestar lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Una común unión para poderlo recibir a Él como Hijo de Dios. Nuestro sentir, nuestra experiencia nos ha manifestado lo que es el amor, pero es un amor inconcluso, un amor imperfecto. Y el amor solamente lo podemos recibir a veces por el interés, otras veces por la necesidad, ¿verdad? Si yo tengo un interés manifiesto por una persona, entonces le manifiesto amor a esa persona. ¿Sí? Si yo quiero que me reciba y que me comparta conmigo momentos que llamamos de felicidad, entonces me intereso por esa persona en manifestarle cosas que de pronto para mí sean muy fáciles o muy difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy una persona habladora, muy chistosa, muy sociable, entonces con esa persona yo soy mucho más, manifiesto mucho más eso, ¿verdad? Entonces le agrado, le atraigo, muchos hablan de la química que hay en ese proceso, ¿verdad? El mismo cuerpo se manifiesta y entonces dicen, oiga, los aromas, las testosteronas, hablan de todo eso, y eso produce que haya una atracción física, química incluso, ¿verdad? Para poder recibir del otro lo que el otro quiere manifestarnos y quiere darnos. Pero hay un interés de por medio, ¿verdad? Yo me intereso por esa persona y entonces yo manifiesto determinadas conductas, que pueden esas conductas manifestar incluso hasta egoísmo. Oiga, yo sí quiero a esa persona, entonces me manifiesto de una manera agradable. Si no lo quiero, entonces viene lo que llamamos el bullying, ¿verdad? Lo podemos hacer
sentir mal a cualquiera en cualquier momento. Y eso desde niños podemos manifestar esas cosas agradables o desagradables que dicen que no hay nadie más cruel que un niño para herir a otro. Decirle cosas desagradables, hacerlo sentir mal, vivir una cuestión muy, muy, muy complicada. Si me dan, yo doy. Si eso es una manifestación del amor. Entonces el amor es egoísta. El amor es manifiestamente tergiversado. No me permite, sino a través de esas manifestaciones, comunicarme con las personas. Cuando le pido al Señor un nuevo corazón, lo hago. Yo intento creo ser sincero, ¿verdad? En esa manifestación, oiga, necesito un nuevo corazón. ¿Lo podré recibir? ¿Cómo haré para recibirlo? ¿Qué tendré que hacer para manifestar que he recibido un nuevo corazón del Padre si sigo siendo duro, sigo siendo el carácter? Entonces digo, no, y de pronto hasta me escudo en mi carácter, no, es que esa es mi manera de ser. He edificado, he hecho toda una construcción en mi vida de manera tal que de pronto no queriendo ser herido, no queriendo herir a nadie, no puedo manifestarme. Entonces tengo que empezar a destruir, ¿verdad? Cuando veo la imagen de un Juan en Patmos, uno se pregunta, ¿qué hacía Juan en Patmos? Entonces, en Patmos era una prisión, ¿verdad? Era una isla, pero era una prisión también. Y en esa prisión, ¿qué era lo que hacían los prisioneros? Los prisioneros los tenían obligados en una cantera, ¿verdad? A estar picando piedra todo el tiempo, ¿verdad? Una cantera. ¿Qué necesitaba el Señor perfeccionar a Juan si Juan era un apóstol, era de los amados del Señor? Juan se recostaba en el pecho del Señor, ¿verdad? ¿Qué quiso manifestarnos el Señor con el testimonio de Juan en Patmos? Pero Juan en Patmos recibió las revelaciones. El Señor quería mostrarle algo más a Juan. El Señor seguramente nos está pidiendo a nosotros, a cada uno, algo más que Él pueda manifestarse en nosotros, que Él pueda conseguir en nosotros. Cuando vemos en Levítico, ¿verdad? Que el Señor le da en el Éxodo, ¿verdad? El Señor le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. El Señor empieza con un mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Poner el corazón, la mente, el Señor, para que podamos amarlo a Él. Eso lo da el Señor como un mandamiento. En la sociedad común y corriente muestran al Señor como un Dios celoso, un Dios furioso, un Dios que no sentía amor por los demás. Pero no ponen el contexto de lo que era la sociedad donde se dio ese primer mandamiento. Cuando los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, ¿verdad? Eran politeístas y ellos tenían muchos dioses y tenían que hacerle sacrificios a esos dioses. Si querían que lloviera, si querían que la tierra diera frutos, si querían que les fuera bien, entonces tenían que hacer sacrificios a ese pueblo. Ese pueblo hacía sacrificios a esos dioses. ¿Y cuáles eran los sacrificios que les pedía esos dioses a esos pueblos? Entonces, muchas veces tenían era que sacrificar a sus hijos para darle contentillo a los dioses para que los dioses pudieran actuar. ¿Sí? En ese sentido, cuando Dios da los mandamientos, ¿verdad? Es un mandamiento de amor para con su pueblo. ¿Será que el Dios nuestro nos pidió a nosotros que sacrificáramos a nuestros hijos para poder Él darnos algo a nosotros? No. Es lo primero que nos pide a nosotros y por encima de todas las cosas es que podamos entregarle nuestro corazón, nuestra mente, para que Él pueda obrar en favor de nosotros. Cuando se nos muestra el pecado, se nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero nunca
Se nos dice, venga y traigan a sus hijos para que yo pueda estar contento con ustedes. Pero el mundo quiere mostrarnos a un Dios cruel, a un Dios malévolo, ¿verdad? Un Dios furioso. Pero no nos muestra el contexto en el cual el Dios nuestro nos regaló a nosotros, y digo a nosotros como sociedad occidental, prácticamente, ¿verdad? Que nosotros recibimos a través de los españoles. El Occidente recibió del Señor a través de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo fue el apóstol a los gentiles, y aún así, pues todos los apóstoles pudieron hacer su aporte también, ¿verdad? Pero básicamente a través de qué recibimos nosotros una legislación, ¿verdad? Que nos permite a nosotros rechazar ese tipo de ofrendas, ese tipo de manifestaciones, es a través de la palabra del Señor hecha ley, ¿verdad? A través de la palabra del Señor que se hace ley y aparece en todas las constituciones. Cuando son derrocados los monarcas de la constitución, lo que hacen es tomar prácticamente de una legislación cristiana para poder sobreponerse a ese autoritarismo y a ese poder, ¿verdad?, temporal. ¿Se manifiesta el Señor en nuestras vidas? Claro que sí, constantemente se está manifestando. Pero nos quieren hacer creer, ¿verdad?, que porque en la iglesia ocurren cosas que no deben ocurrir, que porque en el mundo ocurren cosas que no deben ocurrir, ¿verdad?, que han ocurrido, que históricamente, sí, cuando ha habido algunos gobernantes que han querido imponerse y han puesto algunos elementos de dictadura, entonces vienen a echarle la culpa a la iglesia de que eso es así. A veces analizo, por ejemplo, lo que hace la iglesia y la iglesia católica, porque la iglesia católica se ha contaminado con el mundo. ¿Qué ha hecho la iglesia católica? Pues la iglesia católica, contaminada con el poder, ha hecho cosas terribles, ha hecho matanzas, ha hecho muchas transgresiones a la ley del Señor, ¿verdad? Contaminada por el mundo. Pero no es porque la iglesia refleje el amor del Señor, porque se hacen esas cosas, sino porque se ha contaminado con lo que el mundo quiere que se haga para tener un poder temporal, ¿verdad? El poder temporal contaminó la iglesia y la sigue contaminando. Y en la iglesia las manifestaciones que se ven hoy en día son unas manifestaciones que hacen querer que la gente no tenga fe. Pero ahí es donde viene el accionar del Señor. Y el accionar del Señor toma sus remanentes para que sea puesto el Señor como centro de la iglesia, no para que sea puesto el poder. El poder en medio de nosotros lo que ha hecho es limitar la manifestación más grande del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Está el Padre y está el Hijo, y esa comunión se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y en esa comunión del Padre con el Hijo nos da el Espíritu Santo y nos dice, cuando yo me vaya, y es necesario que yo parta, ¿verdad?, os dejo este gran consolador, un consolador, ¿verdad? Es el que nos manifiesta el amor del Padre, para redarguirnos de pecado, justicia y juicio, ¿verdad? Manifestado el Señor a través de ese gran amor, ¿verdad? Entonces quedan atrás los amores que nosotros hemos podido conocer, el amor fraternal, el amor filio, ¿verdad? Que es de pronto dentro de las manifestaciones del amor humano, son de las más grandes manifestaciones, que es el amor del padre, de la madre por sus hijos. El amor filio, ¿verdad? Es un amor muy precioso, de pronto es el que se pueda manifestar como más parecido al amor del Señor. El amor erótico es un amor apasionado, un amor que uno dice, oiga, ¿cómo puede generar el ser humano un sentimiento que puede ser de pronto tan agradable y de pronto tan cruel? Porque a partir de ese amor erótico, de ese amor de las sensaciones, ese sentimiento que nosotros llamamos, ¿verdad? ¿Cómo se puede manifestar tantas cosas tan perversas y tantas cosas tan preciosas? Pero en esos dos extremos, ¿verdad?, lo perverso que puede hacer, de pronto pareciese ser una manifestación de algo muy, muy precioso. Pero cuando vemos las cosas que ocurren, que dicen que es por amor, ¿sí? Las cosas tan maravillosas que hacemos por amor, ¿verdad? De pronto nos negamos a nosotros mismos y decimos, no es que yo amo. Pero ¿por qué tengo que sacrificarme? ¿Por qué tengo que negarme? ¿Por qué tengo que incurrir en eso para poder agradar a otra persona?
Ahí es donde se manifiesta el amor, el verdadero amor del Padre, que es el amor ágape, ¿sí? En medio de esos maneras de amar está el amor del Padre por el Hijo. Y el amor del Padre por el Hijo no implica condiciones, no implica que yo tenga que el Hijo tuvo que ceder para que el Padre pudiese gobernar. No. El Padre gobierna y gobierna con su Hijo. Hay una manifestación muy preciosa de lo que es el amor cuando el Señor en Primera de Corintios 13, 4, nos habla el Señor del amor a través del apóstol Pablo. 13:4. En Primera de Corintios 13 nos habla de la preeminencia del amor. Del 1 al 3 nos manifiesta que hay unos aspectos de unas provisiones del Señor, donde hay lenguas humanas, lenguas angélicas, ahí está la profecía, incluso si hiciese buenas obras, si repartiese todos mis bienes en el 3, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? De nada me sirve todo lo anterior, lenguas humanas, lenguas angelicales, si, si tuviese, si fuese un músico muy renombrado y alabase al Señor, ¿verdad? Por eso dice aquí como metal que suena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y si tuviese toda la fe, aquí me llama la atención que dice, si tuviese toda la fe, ¿sí? Todo eso, tuviese de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, puedo hacer muchos milagros, puedo hacer muchas cosas, muchas obras, pero si no tengo amor, no soy nada delante de los ojos del que me creó. La creación del hombre es un acto de amor, la misma creación. El amor es sufrido, dice en el 4, y aquí empieza a definir cómo es el amor que el Señor nos manifiesta. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías acabarán y se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ya el Señor ya estuvo con nosotros, ya se ha manifestado. La encarnación del Señor es un acto de amor en el cual el Señor se manifiesta y lo hace desde antes, desde el comienzo. Allá en Levítico, ¿verdad? El Señor nos habla de lo que es de lo que es el arca como figura de Cristo. El Señor nos presenta el arca y nos manifiesta los materiales de los cuales está hecho el arca. El arca está hecho con una lámina de oro, en el medio va la madera y después
otra lámina de oro. Y nos dice que el oro es la divinidad del Padre, la divinidad del Dios mismo expresado a través de ese material. Y en medio de, ¿verdad? Pero la divinidad del Padre expresada antes de, desde el inicio. En Primera de Juan el Señor nos dice, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, la divinidad ya estaba antes de, ¿verdad? La madera nos representa a nosotros los seres humanos. La madera está es la representación de nosotros, ¿verdad? Se dice que la madera de acacia entonces representa al hombre. O sea, Dios, que era divino, que era la divinidad, se manifestó porque el mismo Señor Jesucristo se hizo carne. En la encarnación, el Señor se manifestó como hombre, 100% hombre. ¿Sí? Y en esa encarnación, Él hizo una obra para nosotros. Cuando el Señor viene y es sacrificado por nosotros, ¿verdad? La ley se cumple, la ley. Si el Padre dijo que el pecado se pagaba con la muerte, hubo muerte para remisión de pecados. Pero la muerte ¿de quién? De su Hijo, ¿verdad? De su Hijo. Y Dios no es un Dios cruel, Dios es un Dios justo. Si Él dijo en la ley que si había pecado tendría que haber muerte para remisión de los pecados, la muerte se da en su Hijo. Y esa muerte que se da en su Hijo para remisión de nosotros, ¿verdad? Para redención nuestra, también se es dada. Entonces, el Señor remite nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados, y dice, el aguijón de la muerte, ¿verdad? Es el pecado, pero el aguijón de la muerte ya no es más, porque Cristo pagó con su muerte por nuestros pecados. El Señor se hace carne, por amor a nosotros, se sacrifica. Sí, Él le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero él tiene que cumplir lo que, para poder ser digno y fiel, tiene que cumplir lo que se había manifestado en la ley, ¿verdad? Entonces Él cumple con toda la ley. Y dice, Padre, si me pasa esta copa, porque el momento que Él estaba viviendo era un momento de aflicción muy grande, ¿verdad? Pero Él asume su condición y dice, yo no voy a incumplirte, Padre, voy a ser fiel a lo que tú me has pedido, y el Señor cumple con eso. Cuando Él puede asumir ese costo para Él, ¿verdad? Dejó de ser Dios, se encarna como hombre, y Él vuelve y cuando el Padre lo glorifica, hace un trabajo para su Hijo, hace una obra para su Hijo, ¿verdad? Entonces el Padre hace una obra, el Hijo hace otra obra, y se le encomienda al Espíritu Santo otra obra para que haga. Cuando Él se hace carne por nosotros, ¿verdad? Sufre la muerte, vive la muerte en la cruz, y Él baja a los infiernos y hace una obra, y en el infierno le predica a los principados y potestades que están allí, y Él, el Padre, lo glorifica a Él, ¿verdad? Y en esa glorificación del Hijo, el Hijo hace una obra para nosotros, y es una obra en amor, una obra preciosa que Él hace para nosotros los seres humanos. Y esa obra se consuma, ¿verdad? Y Él vuelve otra vez a ser restituido en la gloria del Padre. Siendo Él restituido, Él recibe la divinidad. Él siendo Dios, ¿verdad? Él vuelve a lo que era antes de haberse hecho hombre. Él es, junto con el Padre en esencia, es la divinidad. Él, en su carácter de hijo, nos lleva a nosotros con Él como hombre, porque Él, además de ser Dios, es hombre. Y nosotros somos aceptos. Hemos sido otra vez, la ofrenda se dio y el sacrificio se hizo. Y nosotros volvemos otra vez a ser los seres humanos, ¿verdad? Aceptos delante de Dios Padre. Y esa es una obra preciosa, y esa es una obra que se hace por amor a los hombres. Del Padre en el Hijo y del Hijo para nosotros, ¿verdad? Esa obra preciosa de ser restituidos. La humanidad vuelve otra vez a ser acepta delante de Dios. Cuando Adán peca, caemos y somos todos pecadores. Cuando el postrer Adán, ¿verdad? El segundo hombre viene y nos hace a nosotros otra vez ser recibidos ante la gloria del Señor. Entonces, en esa manifestación,
nosotros somos beneficiados por el Hijo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que en Él seamos nosotros hechos hijos de Dios también. Entonces, es una obra preciosa, es algo que ya habíamos tratado de conversar la clase pasada, porque yo soy docente. Sí. Entonces, en Gálatas 6 hay una manifestación que a mí constantemente me está redarguyendo, porque estar aquí para mí es algo que es precioso, pero también lo veo como una obra del Señor, ¿verdad? Gálatas 6, el Señor nos dice que, y por eso cuando en la alabanza y en todo eso que hemos estado nosotros en el día de hoy, aquí en Gálatas 6 se nos manifiestan las obras del Espíritu, ¿verdad? Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Perdón, en el 5:25. En el 16 nos ha dicho el apóstol por medio de esa palabra. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y cuando me dice esto aquí el Señor a través del apóstol, oiga, de pronto yo he traído esta palabra y si no es obra del Señor, yo quisiera que aquí se manifestase que lo que he venido a manifestar de pronto es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Queriendo andar conforme a lo que el Señor me pone. Pero, ¿verdad? Más adelante en el 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si de pronto yo tengo aquí que manifestar la palabra del Señor, el Señor es el que nos está instruyendo a todos nosotros, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos también la posibilidad de, ¿verdad?, hacer la obra del Señor. En la anterior reunión, por causa del tiempo, no habíamos podido dar ese espacio para que todos nos instruyamos mutuamente, para todos ser instruidos en eso tan precioso que es el Señor, ¿verdad? Manifestándose a través de su palabra. El Señor es luz, el Señor es vida, ¿verdad? Es vida en abundancia. El Señor vino y es luz. Y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. La luz, ¿verdad?, quita las tinieblas. Y es una manifestación preciosa del Señor. Entonces, andemos como hijos de luz y todos podamos alumbrar, ¿verdad? Para que esto sea en verdad un candelero, así como lo manifiesta el Señor. Entonces, ahora en ese momento el Señor hace su obra aquí y la reunión queda abierta para que todos podamos manifestar. Es una reunión de mutualidad, todos podemos enseñarnos y hacernos partícipes de lo que tenemos en nuestro corazón. Si tenemos una necesidad, tenemos que expresar algo, para el Señor lo expresamos. Si tenemos que una palabra manifestar, la expresamos para el Señor y todos podemos hacernos partícipes juntamente. Amén. Amén. Romanos 3:16 y en Romanos 8:28. Vamos a leer un poquito ahí, el 3:16 y el 8:28. Romanos. 3:16. Todos creo que sabemos Romanos 3:16. ¿Dónde está Romanos?
Romanos 3:16 es 16, estaba pensando en Romanos 8 y 8:28. Sí, Juan 3:16. De tal manera, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 8:28, dice el título que le colocó acá la Sociedad Bíblica, más que vencedores. Para ser más que vencedores, y dice en el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad? Que en el 3:16, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, tener fe, porque a veces cuando uno habla con personas que no conocen del Señor y manifiestan tener fe, pero no dicen muchas veces en qué que tienen fe, ¿verdad? Y uno también a veces manifiesta tener fe, pero a veces no tiene como claro qué es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Fe en la obra que Él hace, fe en el amor que Él nos tiene, fe en el regalo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, pero todo eso con el creer en el que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente. Tener fe, pero fe para creer en Él. Y aquí conforme a los que su propósito son llamados. Entonces el Señor en Apocalipsis dice que está a la puerta y llama, ¿verdad? El que responde, ahí están los que son llamados por Él, los que han recibido de Él. ¿Sí? Entonces tenemos en el amor del Padre por su Hijo una manifestación muy preciosa. ¿En qué se ha evidenciado eso en mi vida? Yo me preguntaba, bueno, ¿en qué se ha evidenciado que el amor del Señor está en mi vida? En redarguirme pienso a veces. ¿De qué? De que lo que hago, lo que manifiesto. Ante las circunstancias que vivo, que he vivido, he visto muchas veces manifestarse el amor del Señor. A veces me he quedado callado y el Señor me ha dicho, no, pues tienes que manifestárselo a la iglesia, tienes que decírselo, he recibido del Señor, ¿verdad? Primeramente el corazón nuevo que le he pedido. ¿Lo puedo manifestar? ¿Será que le creo al Señor y digo, sí, he recibido un nuevo corazón de Él? Porque para recibirlo y manifestarlo son dos cosas diferentes. Habíamos quedado en la reunión pasada entonces que íbamos a tener este espacio de tiempo, pero en la reunión pasada era la 1:30 y no terminábamos. Eran las 2 y no terminábamos. A las 3 de la tarde terminamos de hacer la reunión pues con los hermanos que se quedaron acompañando. Entonces esto es un espacio para manifestarlo pues lo que tengamos en nuestro corazón.